Hola, buenas noches, queridos amigos. Yo soy la hermana Noelia Raquel Toro y aquí está la hermana Juana María, que está encendiendo hoy la vela de nuestro altar de la palabra de Dios. En este día, que es muy bello, el Señor nos va a hablar a través de las parábolas. Y principalmente vamos a dejarnos guiar en esta noche, ¿sí?, por el buen samaritano. Vamos a dejar que Él nos enseñe cómo practicar la verdadera caridad. El Papa Francisco nos dice lo siguiente: todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestras vidas. No sabemos si hoy encontrará un suelo árido, zarza o tierra buena para que crezca esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración del corazón abierto, con el que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, para que se convierta para nosotros en palabra viviente. Por eso los invito en esta noche a abrir el corazón, a abrir los oídos, para dejarnos cautivar por esa palabra que quiere encender un fuego en nuestra vida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Vamos a empezar con una canción. Dice así: oigo una voz que me llama, oigo una voz cercana, eres tú, Señor, que quieres que yo haga. El pobre ignorante, háblame, Señor, que quieres que yo haga. Ven, sígueme, contigo yo estaré, luchando por la paz. Ven, sígueme, yo te daré una lámpara toda esta vida es un decidir. Si me voy, me quedo aquí, aunque llegue un reloj, me quedo en casa, me daré, buscaré por ti. Hasta llegar, que se va allá de mi seguridad, y darme estar aquí estoy para hacer tu voluntad, hasta el final. Más allá de mis sueños, más allá de mi seguridad, para mi bienestar. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Salmo 33. Vuelve, festejen al
arpa, entónenle canciones. Entonen para él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda la obra de sus manos. El alma, la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes. Pues él habló y todo fue creado. Lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste para siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive, está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que solo formó sus corazones. Él que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, y su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar las vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Vamos a rezar ahora entonces la oración de amor a la palabra de Dios. Quiero, Señor, hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero encontrarte en ella, Señor, Dios mío. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día. Abre mis ojos y mis oídos, Señor, a tu palabra. Fortaléceme con la fuerza de tu palabra. Conviérteme con la luz de tu palabra. Enséñame con la verdad de tu palabra. Consúlame con la alegría de tu palabra. Vivifícame con la vida nueva de tu palabra. Sosténme con la firmeza de roca que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la riqueza que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la antorcha para mi camino que es tu palabra. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bendito seas, Señor, en el manantial que apaga mi sed, que es tu palabra. Acabamos de terminar este momento meditativo de oración y ahora les voy a invitar, ¿sí?, a todos ustedes a que recibamos, ¿sí?, a la disertante de este día, que es la hermana Virginia Romero, que se encuentra en Asunción, Paraguay, y que nos va a hablar de este tema de las parábolas del reino. Hermana Virginia, bienvenida, tienes tú ahora la palabra. Buenas tardes, buenas noches.
a cada uno de ustedes. Bienvenido a este, sería tercero, cuarto, quinto día, o sexto día, ¿no? Sexto día. Sexto día. Sexto día, bueno, yo soy la hermana Virginia, como me presentaron recién, Virginia Romero, desde Paraguay, Asunción. Voy a compartir con ustedes este tema que me pidieron, que son las parábolas de Jesús, o las parábolas del reino. Bueno, las parábolas forman parte de la literatura universal. Con estos relatos, a menudo provocadores, llegamos a conocer más el entorno de Jesús. Y también con estas parábolas, Jesús nos va enseñando y mostrando el reino de Dios. En esta situación que vivimos entre penas, alegría, con cotidianidad y fiesta, aventuras, crímenes y humanidad, Jesús nos presenta su parábola. También las parábolas se han conservado en la iglesia o en el mundo, en la sociedad, porque fueron custodiados por la iglesia, por la tradición, para que hoy nosotros podamos conocerla. Son como diamantes que fueron engendrados en un contexto y que fueron cuidados y custodiados por la tradición de la iglesia. Con la ayuda, entonces, de este colorido universal, Jesús esboza su mensaje del reino de Dios. Es decir, la buena noticia de un nuevo mundo que Dios está creando ahora en medio de las viejas y anquilosadas realidades. Con las parábolas del reino, Jesús nos presenta un mundo nuevo, una realidad nueva. Justamente Él, Jesús, nos llama a estar atentos, vigilantes. Además, declara dichoso al que se ha encontrado trabajando, poniendo todo su empeño en la construcción de esa sociedad nueva, la que tiene que inaugurar la presencia del reino. Las parábolas son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret, que encierra una educación moral, religiosa y social, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Entonces las parábolas nos revelan esta realidad de forma comparativa. En realidad, esta manera de dar el mensaje ya era utilizado en el ambiente de las Sagradas Escrituras, o sea, en el ambiente de Jesús. Por eso quiero comenzar compartir con ustedes con un cuento que se llama El león, el oso y la serpiente, que vamos a escuchar a la hermana Noelia, que nos va a contar este cuento. Después de que yo le voy a contar este cuento, ella también nos va a decir de quién es el autor de este cuento. Le cuento, un hombre atacado por un león se salvó por casualidad. Después fue perseguido por un oso. Una vez más, pudo salvarse. Con las últimas fuerzas que este hombre tenía, construyó su casa.
con todo rapidez, y justo al momento que cerraba la pesada puerta, nuevamente el oso estaba allí para atacarlo. Pero este hombre nuevamente pudo salvarse y, respirando fuertemente, agitado, porque nuevamente se había salvado, apoya su mano en la pared, respirando, como diciendo, ahora. Pero en ese momento es picado por una serpiente, y esa picadura es mortal. Seguro que cada uno de ustedes tendrán sus interpretaciones de este cuento que le acabo de decir. Pero vamos a escuchar a la hermana Noelia, que nos va a contar quién es el autor de esto. Bueno, entonces, este autor justamente es el profeta Amós, ¿sí? Quien contó, ¿sí?, esta historia. Y ahora les voy a relatar, ¿sí?, un poquito sobre los versículos que vamos a leer de Amós, que son justamente Amós 5, del 18 al 20. Dice lo siguiente: ¡ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué les servirá el día del Señor si es tenebroso, sin luz? Como cuando uno huye del león y se encuentra con un oso, o se mete en una casa, apoya la mano en la pared y le pica una serpiente. ¿No es el día del Señor tenebroso y sin luz, oscuridad sin resplandor? Entonces, el autor que nos cuenta esta parábola es el profeta Amós. Y justamente está hablando del día del Señor. ¿Y a quién le está diciendo? A Israel, al reino del norte. Porque Israel, el reino del norte, no hace lo que dice al Señor. Entonces Amós le está diciendo que de balde él fue salvado muchas veces por el Señor, porque va a llegar el momento que su huida no va a tener salvación. El castigo sobre él, sobre Israel, va a llegar el momento. Y eso va a ser mortal. Porque justamente está hablando el profeta Amós de la deportación de Israel. Y que ese no es como luz de la venida del Señor, sino como un castigo, una noche. Por eso, entonces, le dice a Israel que no va a tener la salvación, porque no hace lo que le pide Dios. Entonces, como vemos, las parábolas ya eran utilizadas en el Antiguo Testamento. Y Jesús los conocía muy bien. Y todas aquellas personas que estudiaban el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, conocían este lenguaje de dar el mensaje de Dios. Por eso las parábolas de Jesús no podemos nosotros decir que solo eran consejos morales o espirituales. Las parábolas de Jesús eran mucho más que eso. Hablan de la cercanía del reino de Dios y del aquí y ahora, del reino de Dios en Israel. En ningún caso las parábolas se las puede sacar de quién la dijo y de su contexto que fueron dichas. Porque las parábolas pueden tener millares de interpretaciones como personas que somos. Pero es muy importante que la ubiquemos en su contexto para volver a vivir
¿Qué no quiere decir Jesús con su parábola? También quería comentarle otro texto que vamos a compartir, es en el libro de los Jueces, el capítulo 9, los versículos 8 al 15. Dice lo siguiente: una vez fueron los árboles a elegir un rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo dijo: y voy a dejar mi aceite con el que honro a los dioses y hombres para ir a hacerme rey sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a merecer ser rey de los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo: y voy a dejar mi mosto que alegra a los dioses para ir a ser rey de los árboles. Entonces dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: sí, ¿de veras quieren ungirme como su rey? Vengan a acogerse bajo mi sombra. Y si no, salga el fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bueno, entonces, como vimos, este texto muchas veces es leído para cuando se elige en nuestro ambiente de vida religiosa, cuando se va a elegir una superiora, para reflexionar, para cuando se va a elegir un coordinador de un equipo, de un encuentro, de una comunidad. Pero fíjense el contexto que tiene esta parábola. El contexto que tiene es que Abimelech, el hijo de Lerubal, es proclamado rey en Siquem. ¿Y qué hizo este Abimelech para ser rey? Tuvo que mandar a matar a través de mercenarios a 70 de sus hermanos del harén de su padre, para llegar a ser rey, para tomar eso de ser rey. Pero uno de ellos se salvó, el más pequeño, que es justamente Jonatán, el que cuenta esta parábola. ¿Qué hace Jonatán cuando se entera que su hermano Abimelech va a ser rey? Él sube sobre la cumbre del monte Gerizim. El monte Gerizim, queridos hermanos, está en la zona, ¿no es cierto?, de los palestinos, o sea, es la zona de los samaritanos. Y en este momento, en la parte de Samaria, es uno de los conflictos que hay allá en Medio Oriente, hasta hoy. Y porque esa parte de Samaria le corresponde a Palestina. Entonces, este profeta sube en el monte Gerizim y allí proclama esta parábola que es conocida como la fábula de Jonatán. Tiene todo un contexto y tiene por qué, ¿no es cierto? Y Jonatán, ¿qué es lo que está haciendo? Está criticando a los reyes, a la realeza, y dice una palabra, seguramente la han escuchado, que dice mecerse. Ninguno de la gente trabajadora, o decía de los que dan los productos, el mosto, ni las cosas ricas, dice, no queremos ser, porque no queremos mecernos sobre los árboles. ¿Y qué quiere decir con eso? Que los reyes solo sirven para mecerse como si fuera que no tienen dirección, como los borrachos, que va de un lado para otro. Entonces, criticando
sobre la realeza de que no sirve para nada. Entonces ellos no quieren ser reyes. ¿Y qué hace este rey? Dice cuando le pide zarza, usted, no sé, aquí nosotros en Paraguay, como en la zona del norte de Argentina, hay un arbusto, un arbolito que se llama yuquerí. Aquí en Paraguay también se llama yuquerí y es lleno de espina. Tiene unas flores muy hermosas con una fragancia, blanquitas, amarillas. Ese yuquerí es la zarza. El quien conoce esa planta se van a dar cuenta que ese no tiene sombra porque es como un arbusto que va hasta el piso, hasta el suelo, y tiene tantas espinas que uno no se puede meter debajo. ¿Qué dice este rey que va a asumir? Justamente dice que vengan a ponerse en su sombra. Si no lo hacen, él va a encender fuego hasta los árboles del Líbano. Entonces, ofrece algo que no tiene. Generalmente, esto ofrece Dios, la sombra de Dios. No sé si nos acordamos que en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles van caminando, su sombra va sanando. Entonces Él ofrece esa sombra que no tiene, que toma enseguida, se toma posición de algo de Dios, y que Él lo está haciendo a través de muerte, de matanza. Eso está criticando, está diciendo el profeta Jonathan. También quería compartirle más que la zarza entonces, además de ser una zarza de que no tiene esa sombra y de que nadie se puede cobijar debajo, también es una amenaza. Él es una amenaza para todo. Y podría hablar de otras parábolas del Antiguo Testamento que ya conocía Jesús. Pero le comparto la oveja del pobre, no sé si se acuerdan, en Samuel 12, 1, 4, que es la historia del rey David, con Betsabé y Urías. Seguramente se acuerdan. En estos días también tuvimos esta lectura como la que acabamos de leer, la del profeta recién. Que el profeta Natán va a contar al rey David este cuento de la oveja del pobre, que tenía una sola oveja y que le mata, ¿no? Y que era que Betsabé, la esposa de Urías, un día el rey David lo ve bañarse desde su balcón y la manda a traer. Ella queda embarazada. Como queda embarazada, tiene que hacer alguna cosa para no decir que es él. Le trae a Urías. Urías, como está en guerra, no puede ir a estar en su casa con su mujer, se queda en la puerta del palacio. Entonces, como no fue, ¿qué hace? El rey hace una carta al ejército y lo manda para que lo maten a Urías, que lo pongan en un lugar que lo van a matar. Y por eso el profeta Natán va a decir eso. Entonces, ¿qué está criticando o qué nos está diciendo esta parábola? Es el abuso de poder. Eso nos va a decir esa parábola. Después tenemos también la forma que siempre va a utilizar las parábolas. Tiene una fórmula. Siempre tienes cómo se repiten fórmulas de las parábolas. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre preparó un gran banquete. Un hombre tenía 2 hijos. Había un hombre que tenía un administrador. Había un hombre rico que vestía de púrpura. ¿Se acuerda? Lázaro, que estaba en la puerta.
del hombre rico. En la ciudad había un juez de la viuda, un hombre plantó una viña, un hombre tenía 2 hijos, 2 hombres subieron al templo para orar. Entonces, estos 2 hombres que subieron al mismo tiempo. Entonces, siempre es como que hay fórmulas de las parábolas que se repiten. Y de algunos del Antiguo Testamento, también, por ejemplo, el canto de la viña, que lo va a contar Isaías 5:1-7, que también es una acusación. Porque el canto de la viña, que dice que él había hecho tantas cosas por su viña, y al final, que al final esta viña se hace como una prostituta, ¿no es cierto? Porque se va con otra, se mezcla con otras cosas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir la viña? La tierra. Para Israel es muy fuerte el sentido de la tierra. Y la viña quiere decir ese espacio donde ellos pueden plantar y vivir y obtener la comida necesaria. Sería la tierra para su sustento. Eso es la viña. Y es muy fuerte en la cultura de Israel, en toda esa zona de Oriente, el sentido de la tierra. También la esposa infiel, que tiene el mismo sentido, tanto hizo por su esposa hermosa, que la cuidó, la vistió, la fue criando porque la vio tirada en la sangre y la dio vida, pero ella le engañó con otros. O sea, se mezcla, va dejando a Dios y se mezcla con otros dioses, con otras culturas. Entonces, es como que esa esposa infiel como una prostituta a la vez. Ahora vamos a ver un poquito las parábolas de Jesús. Las que conocemos en el Nuevo Testamento. Una cosa que le quiero decir es que las parábolas de Jesús, directa o indirectamente, siempre nos mencionan el concepto del reino de Dios. Siempre, siempre Jesús va a hablar del reino de Dios. Excepto los evangelistas, excepto Mateo, que va a hablar del reino de los cielos, pero tiene el mismo concepto, que ya el reino de Dios está aquí en medio nuestro. ¿Y cuántas parábolas nosotros encontramos en el Nuevo Testamento? Más de 70 parábolas. Pero muchos estudiosos dicen que de Jesús son unas 40 parábolas. Las otras son ya de las escuelas y ya que por algunas palabras se fueron realizando. Hay muchas otras que son posteriores a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a ver? El robo exitoso. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas 12:39, sería que dice, ¿no?, que si conociera la hora que el ladrón llegaría, no dejaría que se abra un boquete en la pared. Porque también la cultura de mucho antes de Jesús tenía, ¿no es cierto?, que se hacía de barros. No sé si se conoce, yo soy del interior, conozco que se junta de paja con barro y se va haciendo. Entonces era fácil de abrir los boquetes en las paredes. Y si este dueño de casa sabía, ¿no es cierto?, que a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que se abra su pared. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que el reino de Dios ya está en medio nuestro.
y que nosotros no lo sabemos. Si el ladrón en la noche, ya también esa fue una frase de los antepasados de Jesús. Y nos habla de la vigilancia. Esta parábola nos va a invitar a la vigilancia. Porque como no sabemos la hora que va a llegar el reino de Dios, entonces tenemos que estar atentos, vigilantes. Sería la segunda venida del Mesías. También entonces vamos a ver otra parábola. El hombre fuerte dominado por el más fuerte. También es otra parábola que está en Marcos 3:27. Aquí nos va a hablar de la penetración del reino de Dios, dominado por poderes malignos. Entonces Jesús dice, ¿no es cierto?, que solamente un hombre fuerte lo van a poder, si lo atan, ahí le van a poder robar. También está hablando de una situación, tal vez, que ya había en Israel, donde la gente, por la falta de tierra, de situación política, social, asaltaban las casas y maltrataban a los dueños, asesinaban. Esa situación que me parece que no hay mucha diferencia en nuestros tiempos. Y que también ahí Jesús dice que este mundo está regido por el poder de potestades demoníacas y que Él es el poder, viene a sacar estos demonios con el poder de Dios. ¿Cómo se va a enfrentar Jesús a esta situación? Aquí también va a hablar de lo que vienen de Israel, que le siguen por todos lados para hacerle condenas, para que la gente no le crea a Jesús. Pero como ve que la gente va atrás de Jesús, ellos van a buscar motivos como para hacer caer la popularidad de Jesús o esto bueno que Jesús hace por la gente. Entonces, ese hombre es Jesús que viene a enfrentar a estos poderes dominados por las potestades demoníacas. Otra parábola, el tesoro escondido en el campo y la perla fina. Hace unos días también hemos leído estas dos parábolas, que son dos parábolas parecidas, como ya le decía, que tienes como que se repite. Y estas son dos parábolas pequeñas que van a hablar, ¿no es cierto?, de eso, del tesoro escondido. Uno es un trabajador humilde que va y se encuentra con esto. Lo esconde, vende todo y compra el campo. El otro es uno que ya él busca de siempre, es un comerciante de perlas finas. Podríamos decir, no es un pobre, podría tener unas numerosas cadenas de joyerías. Sin embargo, también vende todo lo que tiene y lo compra. Aquí también nosotros podemos darnos cuenta que Jesús está contando algo, esta parábola, de una realidad que podía haber, que sucedía en Israel, de que la gente encontraba en el campo estos tesoros, porque como había tanta guerra, tantas persecuciones, la gente
lo enterraban en la tierra y ahí quedaba olvidado, ¿no es cierto? Como pasa aquí en mi país, en Paraguay, se encuentra mucho, como se dice, la plata de Ububu, que sería debajo de la tierra. Porque también las guerras hicieron esconder a la gente sus joyas y por eso también se encuentran. Es más, habían personas en la época de Jesús que se dedicaban a buscar esos lugares, donde se encontraban esos tesoros. Entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué estos hombres que encontraron estos tesoros, no esperaron la noche y se fueron a cavar y sacaron? Y no es eso lo que Jesús nos está queriendo decir. Jesús nos está diciendo de que cuando encontramos el tesoro, el reino de Dios, es tan grande, tan valioso, que no podemos perder la oportunidad de adquirirlo, que no podemos perderlo, que ese es nuestro momento de acoger el reino. Y la hora se va, y quería compartir con ustedes el buen samaritano. El buen samaritano, justamente, es porque en este reino que Jesús está anunciando, ¿no es cierto? Él nos está mostrando que el reino de Dios viene para todo. Este buen samaritano, que es también cortito, 5 versículos le vamos a decir a la hermana Noelia para que lea, y con esto vamos a terminar. Un momentito más. Ahora les comparto la última parábola de Lucas 10. Del 30 al 35. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron y lo hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Y lo mismo un levita, llegó hasta el lugar y pasó de largo. Un samaritano que iba a camino llegó a donde estaba y vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y lo vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Bien, entonces, ¿qué es que Jesús nos está diciendo? Justamente le decía que siempre Jesús tenía cosas que se repite y algo que rompe. Aquí son 2 personas, ¿no es cierto? El sacerdote y el levita bajan de Jerusalén a Jericó. Ahí la gente de la época sabía muy bien que Jericó era pueblo o lugar, ciudad de los sacerdotes. Y estos sacerdotes venían de Jerusalén de haber realizado, de servido en el templo. Y lo que ellos temían es no contaminarse, porque van al encuentro de su familia. ¿Qué pasa? Ellos lo vieron, dice Jesús, lo vio y pasó de largo. Repite nuevamente, lo vio y pasó de largo. En el samaritano dice, lo vio nuevamente, pero él cambia, se queda, se acerca, lo cura con aceite, con vino, lo venda. Entonces, seguramente lo que estaban escuchando a Jesús se sorprendería con esta actitud del samaritano, porque el samaritano era tan odiado por los judíos como los samaritanos a los judíos. Entonces, en la época de Jesús, justamente, ellos habían esparcido osamentas de humano para que todos por la purificación. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que aquí el reino de Dios es para que esta separación del culto
no haya más, que sea uno solo. Yo sirvo a Dios, pero también a mi hermano. Eso, y justamente le quiero decir, para que el Papa Francisco toma Fratelli Tutti justamente para, con la misma característica, y nos dice que todos somos hermanos, la hermandad universal, y toma como eje central la parábola del samaritano. Buenos hermanos, con eso quiero terminar este compartir. Realmente las parábolas de Jesús podríamos mucho tiempo más y encuentros para tratar de este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Virginia, por todo esto que nos ha compartido, sí, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahora quiero que nos preparemos, ¿sí? Porque vamos a tener un momento de oración, ¿sí? También un momento de danza en el espíritu que el grupo Caná va a estar animando en este momento. Así que vamos a estar preparados. Bueno, ya debe estar cansados de vernos a nosotros todos los días. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy María Laura, por los que hoy están conectados y quizás en la semana no se conectaron. Nosotros somos del Ministerio Perfuma tus pies, de la Escuela Caná de Música y Danza en el Espíritu. Y bueno, y hoy queríamos trabajar, que estábamos viendo las parábolas, todo este tema de alabar, ¿no? Adorar a Dios en espíritu y en verdad, con, no solamente con la oración, ¿sí? Con la oración cantada, o la oración de rodillas, o la oración de contemplación, ¿no? De intercesión. Vamos a tener otro tipo de oración. Vamos a tener oración de danza en el espíritu. Así que, para sorpresa de todos, hay danzoras y un danzor, ¿sí? Que van a danzar acá. Vamos a escuchar un tema que va a ser un poquito coreografiado, de danza en el espíritu, y después vamos a seguir llamando. Ahora, ¿qué es la danza en el espíritu? La danza en el espíritu de la Biblia. Vamos a dar un poquito, así, algunos tópicos, ¿no? Algunos puntitos para aclarar. Así que empezamos. Pónganse ahí en mute todos y presten atención. Doy vuelta. No, se apagó. Eso muy bueno. Voy a pasar. De vuelta, cero. Ahí va de vuelta. Voy a pasar, ¿vio? En vivo. Sí, sí. Ah, están bailando. Ya llegó, Braito. ¿Ya llegó? Sí, bebé. Ya está bailando. La plum. Hacemos con la familia, y acá está la familia. El Ministerio de Música Perfuma tus pies, Gladys, Michi, Dai,
Que aún no me acuerdo el nombre. Brian. Bien, a ver, vamos a poder conocer un poquitito más qué es la danza en el espíritu. Así que lance una pregunta y el que quiera responder, responde. ¿Sí? A ver. Bien, la primera pregunta entonces es, ¿qué es la danza en el espíritu? ¿Quién me puede hablar qué es la danza en el espíritu? A ver, ¿quién me va a hablar? Yo te voy a decir, la danza en el espíritu. Ahí tengo que ver. La danza en el espíritu. Para mí, danzar en el espíritu es bailar, danzar para Dios, alabarlo, adorarlo. Es como orar con el cuerpo. Nosotros bailamos para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Y bueno, ponemos todo lo nuestro para poder adorarlo, alabarlo a Él. Y a través del Espíritu, nosotros siempre, antes de salir hacia bailar, pedimos Espíritu Santo y Él nos guía. ¿Cómo descubriste la danza del espíritu vos? Bueno, yo empecé a través de mi mamá. Ella me llevó a la escuela de danza y empecé ¿cuántos años? y me encantó, ella me llevó para que vea qué era, ella ya había hecho 2 años y bueno, me gustó y me gusta y cada vez que hay que hacer algo, vamos toda la familia juntas a adorar al Señor. A ver, Gladys tiene los papelitos preparados, porque Gladys, claro, yo ya le dije, Gladys, mirá, te voy a preguntar algo. Gladys nos va a contar entonces un poco la justificación de la Biblia, ¿sí? Porque bueno, todo esto de danza en el espíritu es alabar, adorar al Señor en espíritu y en verdad, con todo nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro ser. Pero hay justificaciones en la Biblia, así que ¿cuáles son las justificaciones? Claro que sí. En 2 Samuel 6:5 dice que David y el pueblo de Israel iban bailando delante del arca de Dios. Esa es una de nuestras bases bíblicas para la danza. Y también hay un salmo que lo voy a leer porque me gusta mucho, que es el Salmo 68, 4, 5. Los justos se alegrarán alborozados ante Dios y danzarán de alegría. Cantad a Dios, cantid en su honor. Haced paso al que cabalga en las nubes. Exultar y danzar ante Él. Bueno, esta es otra de las partes bíblicas donde se nombra la danza, ¿no? La danza en el espíritu, como bien decía Lai, es danzar con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las tantas bases bíblicas. Te pregunto, ¿qué tipo de danza en el espíritu vamos a hacer? Desgraciada, y después hay también en el espíritu. Claro, las danzas son coreografiadas en el espíritu o, a ver, las coreografiadas también son coradas, ¿no? La diferencia con la danza en el espíritu es lo que el espíritu nos dicta en el momento. Por eso es la guía del espíritu. Yo siempre digo que tenemos un hilito invisible que el Espíritu Santo nos mueve. Esa es la diferencia entre danza en el espíritu y coreografiada. Y la primera era coreografiada, ¿no? Pero terminó siendo así, Sí. un fuego había acá dentro de la cabecita, lo enseñó increíble. Sí, a veces se le ponen pautas, ¿no? Y después se hacen momentos de, bueno, ya está, acá el espíritu manda y así nos mueve.
Hacemos una prueba de que el espíritu mande acá con las hermanas, con ustedes allá, con las hermanas acá. A ver, la pauta. Damos gracias a Jesús por estarnos envueltos. Y así es que estamos el cierre, ¿no? Entonces, después de haber danzado para el Señor, ¿sí? El único que merece todo honor y toda gloria, recemos juntos y pidamos al Señor que siempre nos enseñe cada vez más a vivir en su reino y a transformar, ¿sí? Nosotros tanto que bailamos, ¿sí? Diferentes cosas en los boliches, en los encuentros, en los cumpleaños. ¿Qué cosa mejor que aprender a bailar solamente para Dios? Mover nuestro cuerpo solamente para Él. Que la palabra también se haga movimiento en nuestra vida. Por eso rezamos juntos. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia de tu Espíritu, que nos ilumine, que nos guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre.
Haz que crezcamos en el amor para que seamos como San Pablo, testigos de tu evangelio, con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Será esta mañana que tenemos nuestro fogón, así que los invitamos a todos para compartir. Un beso grande y buen descanso. Gracias. Chao, chao. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris,
y otros con ellos.